Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 7, del 21 al 29. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acaba de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, y ésta se derrumbó. Y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su canal Padre Luis Joven, donde nos disponemos a meditar y a reflexionar la palabra de Dios, a enseñar también, por supuesto, acerca de este evangelio y lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, que vamos haciendo camino a lo largo de nuestra existencia. Así que miren, vamos a hablar directamente, ¿no? La palabra lógicamente nos habla de la voluntad, ¿no? Y entonces vamos a reflexionarlo como lo hacemos cada vez que venimos aquí a este espacio a proclamar y a alabar a Dios, ¿no? La primera palabra que vamos a mencionar es los que dicen. El Señor se refiere a los que dicen Señor, Señor. Luego otra idea también de este evangelio es apártense, apártense. Y como tercer aspecto, pues la palabra roca, la invitación a donde nosotros estamos invitados a construir. De tal manera que, bueno, iniciemos. Los que dicen, Señor, Señor, no entrarán en el reino, o todo aquel que dice, Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Resaltando, lógicamente, la práctica, ¿no? O sea, no solamente palabras, no solamente Señor, Señor, sino la práctica. Fíjense, muchas veces, desafortunadamente, nosotros o algunos de nosotros reducimos nuestra vida cristiana, nuestra vida creyente, a meros cumplimientos. Lo hemos dicho en otro momento. Por lo cual, pensamos que todo se reduce a un cumplido. O sea, cumplo y ya estoy salvado. Hago esto y ya estoy salvado. Coloco las manos así y ya estoy salvado. O a lo mejor le cierro mis ojos y para que no sé quién me vea y entonces ya estoy salvado, ¿no? Pues la vida cristiana y el cumplimiento de la voluntad de Dios va mucho más allá. Veamos, en este camino que compartía y que leía y que me ha pasado también a mí como sacerdote, en este camino sacerdotal, he aprendido muchas cosas. He aprendido a lo largo de mi vida que no es lo mismo ser un cumplidor de la ley a ser un evangelizador de la fe. Fíjense estas palabras tan importantes y ojalá se les queden en su mente. No es lo mismo ser un cumplidor de la ley, ¿verdad?, a ser un evangelizador de la fe, a ser un practicante de la fe, vamos a decirlo así. En nuestros inicios como sacerdote, al igual que el sacerdote que comparte esta enseñanza, cuando yo me hice cura, hace 15 años, ¿verdad?, casi que me convertí, casi que era un levita o un fariseo, ¿no?, como en los tiempos de nuestro Señor o antes de nuestro Señor. Casi que era eso, ¿no? Me juntaba incluso hasta con curas y hacíamos hasta competencia, ¿verdad?, para criticar a otros curas. Y qué es lo que a veces pasa desafortunadamente en nuestro clero. En este no pasa mucho, pero sí pasa, ¿verdad? Y bueno, y desde su forma, lo criticamos de todo punto de vista, desde su forma de vestir
hasta su forma de predicar, o cuando se equivocó en esto, no pronunció bien esto, ¿no? O sea, esa fue como nuestra vida, buscábamos, era como el perfeccionismo. Ciertamente que, bueno, tenemos que hacer las cosas bien, pero somos seres humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, a veces uno se creía como que era el cura puro, o sea, no el cura limpiecito, ¿no? Y los otros curas eran, desde la palabra de Dios, eran como los leprosos, entonces uno los criticaba y eso, ¿no? Pero fíjense algo, cuando, cuando uno se ve juzgado, porque así también pasa, y hasta condenado incluso por otros mismos curas, por otros mismos sacerdotes, con los que uno a veces se juntaba, ahí uno comprende que a la final el equivocado era uno, el equivocado era yo, ¿verdad? Es muy fácil ponerse en la vereda de ser juez y medir a las personas por cumplir ritos o por el vestir ante los ritos, pero también el juzgar por tantas cosas, ¿no? Fíjense, entre las familias, por ejemplo, a veces se juzgan a los hijos, se juzgan a los padres, se juzgan a los vecinos, y mire, este se equivocó, uy, mire lo que hizo aquella, y ahora, bueno, pues nosotros no debemos estar en el banquillo de juez. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser jueces ahora, pero luego podemos ser los acusados, ¿verdad? Entonces la vida da sorpresas y es muy fácil, vuelvo y repito, eh, acusar o señalar, pasar de ser abogado, ¿verdad? De ese abogado acusador que a veces nos pasa a nosotros, desde el sacerdote hasta a cualquier laico comprometido a la iglesia, pero que podemos nosotros pasar al banquillo de los acusados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios también nos invita, mire, apártense, dice la palabra, apártense, es refiriéndose al Dios, ¿verdad? Omnipotente, diciéndole, apártense ustedes de mí, porque miren, no practicaron mis enseñanzas, solamente se dedicaron a decir Señor, Señor. Uno puede hacer muchas cosas de bien, claro que sí, pero son las actitudes y la búsqueda del por qué lo que va a hacer que eso prevalezca, que eso predomine, que eso se extienda. Es como ese grupo de mujeres y hombres, ¿verdad? Que se reúnen, que se juntan, vamos a decirlo así, el día miércoles, estoy diciendo un día por decirlo, ¿verdad? Y se juntan a rezar el rosario, o en una comunidad eclesial de base, vamos a suponerlo, se reúnen a rezar el rosario. Al terminar la oración del rosario, luego quizás se van a una charlita formativa, a un encuentro formativo, pero ya luego viene como el compartir, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, viene como el cafecito, y ese cafecito se convierte en el cafecito destructor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, luego de la oración, en el cafecito se habla de todos. Y pues allí se destruye todo, lo que quizás se destruye el rezo que hicimos del rosario, se destruye quizás la enseñanza que hicimos, ¿no? Porque terminamos a lo último, es como despellejando a todas las personas, ¿verdad? Empezamos con las críticas hasta, bueno, hasta el que se cree mejor. Y ahí no se salva nadie a veces en esas conversaciones. Son las intenciones las que fortalecen las acciones, son las intenciones las que fortalecen las acciones. Entonces, vamos a procurar a tener cuidado también con esto. Y bueno, la invitación de esa enseñanza del Evangelio de Mateo, de que hay que construir sobre la roca, es decir, el Señor nos invita a ser prudentes y en este caso pues a construir sobre la palabra, en el Evangelio, ¿no? Mire, hay que poner las bases claras, en claro, y darnos cuenta cuáles son las cosas que verdaderamente merecen nuestro tiempo, merecen nuestro espacio, ¿verdad? Merecen estar en nuestra vida. Y cuáles son esas cosas que es necesario dejarlas a un lado, o sea, no estar allí. No es la cantidad de las cosas que tiene que priorizarse, sino más bien la calidad de cosas que tú haces por el prójimo, que tú haces practicando la voluntad de Dios. Entonces, bueno, miren, les digo, les comento, démonos un espacio, ¿verdad? Démonos un espacio en nuestra vida cristiana eh, a lo que verdaderamente le tengo que dar importancia, a lo que verdaderamente debo aportar para mi vida cristiana, mi vida espiritual. Bien, recordemos eso. Bueno, y termino diciéndoles, hay mejores cosas que ver. Hay mejores cosas que ver y siempre veámoslas con los ojos de Dios.
Muchas bendiciones.